Buenas tardes, grabando este video en vista de las fallas eléctricas que tuve en la mañana de hoy y no permitió la continuidad de la clase uno del laboratorio de hoy, ¿ok? Voy a revisar algo que había hablado ya esta mañana, pero que se cambió en el plan, puesto que el profesor Palma me hizo darme cuenta de algunas cosas que no iban como las presenté esta mañana. Está modificado en el Classroom el documento PDF que contiene la descripción del laboratorio, ¿ok? Eso tiene que ver primero con que se eliminó asignación de proyecto y de clase en carnaval porque me dijo que la universidad no permite eso. Entonces, bueno, aquí verán la semana 6, eh, digamos, vacía en lo que se refiere al tema del laboratorio y de la teoría. Y también un error que no me había dado cuenta de que Semana Santa separa la semana 11 de la semana 12 de actividades, ¿ok? Entonces, bueno, para no ser esto muy largo, para que tomes en cuenta de que el cronograma tentativo de actividades se vio modificado, ¿ok? Eso por un lado. Volviendo otra vez a la clase que nos compete, voy a tratar de retomarla desde el comienzo para darle una cierta continuidad al video, ¿ok? Para que no se sienta como que arranqué del punto donde lo dejé cuando se fue la luz. Entonces, bueno, les dije que el objetivo del laboratorio es trabajar sobre ambiente Linux y programando en el lenguaje de programación C, ¿ok? Había hablado de que para trabajar en Linux teníamos posibilidad de enfocar la instalación del Linux o el deployment del Linux bajo tres puntos de vista o tres caminos. Uno era instalarlo de forma directa en el equipo, bien sea que sea el sistema operativo único o bien sea porque se instale comparticionado, o sea, o compartido en el arranque, pues para que cada sistema operativo tenga una partición y en una de esas particiones puede ser una partición Linux. ¿Ok? La otra vía, la segunda, era si los recursos de la máquina lo permiten, crear una máquina virtual en Windows 11 con el Microsoft Hyper-V, que es el software de virtualización de Microsoft. Y eso nos permitiría pues instalar una máquina Linux que se comportaría en principio como si fuese un Linux nativo, ¿ok? Y finalmente tenemos algo que Microsoft ha incorporado en años recientes, que es el WSL, que es el Windows Subsystem for Linux, que se puede instalar, digamos, como que una versión reducida de Linux dentro de Windows, la cual es visible desde el propio Windows y desde el propio Linux. O sea, se pueden ver mutuamente de Windows a Linux y de Linux a Windows. Lo cual trae pues ciertas ventajas, sobre todo para aquellos de nosotros que no logramos separarnos o romper ese cordón umbilical con Windows, ¿ok? Había comentado en la mañana pues que cada una de esas maneras o esas rutas o esas vías tienen sus pros y sus contras. En el caso del Linux nativo, pues la gran ventaja es que pues al ser instalado directamente, pues el Linux está corriendo de forma nativa sobre el equipo. En consecuencia va a tener el mejor rendimiento, eh, va a traer menos problemas. O sea, en teoría no debiese haber problemas, pero ustedes saben que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en el mundo real, ¿no? Se puede actualizar de mejor manera, etcétera. Eh, no voy a ampliar más aquí en este tema del Linux nativo porque no es el caso de lo que estoy usando yo, ¿ok? Les hablé de la máquina virtual con Linux utilizando el Hyper-V, que es el virtualizador de Microsoft,
que se puede utilizar en las versiones de Windows 11 Pro, Education y Enterprise. Creo que la Windows 11 Home no permite virtualización, ¿ok? No permite instalar este Hyper-V. Eso es un software que se instala de manera adicional al Windows 11, ¿ok? No está habilitado de forma nativa, hay que habilitarlo. Y una vez habilitado, pues permite instalar estas máquinas virtuales que pueden ser o otras máquinas Windows o unas máquinas Linux o otra máquina con otro sistema operativo, ¿ok? Obviamente, pues en las láminas pueden ver los detalles de la información, pueden buscar, googlear o utilizar otros métodos pues para detallar más la información. Recuerden que estas láminas fungen es como fichas de resumen, ¿no? No pretenden contener toda la información porque si no sería un conjunto de diapositivas muy grande. La ventaja de este método es que bueno, la máquina corre dentro de su propio espacio de trabajo, de disco, de memoria, y pues nos permite seguir, digamos, lo vamos a ver, trabajar con Windows y cuando lo requiera, pues irme a la máquina virtual de Linux, hacer las cosas en Linux y pues cada cosa está por separado, no se mezclan, no se, hay pocas posibilidades o posibilidad cero de que una cosa interfiera con la otra, ¿ok? La única desventaja es que se requiere pues tener una máquina con una buena cantidad de RAM para que la virtualización sea efectiva y una máquina con una buena cantidad de disco, pues porque uno tiene que asignarle espacio en disco a la máquina virtual, ¿no? Ese disco está inmerso dentro del sistema de archivos de Windows, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso, porque no son particiones separadas, ¿ok? Es como que un sistema operativo conviviendo o estando ubicado dentro de otro. Ahorita veremos algunos ejemplos de esto. Bueno, que hay una captura de pantalla que muestra cómo es el visor del Hyper-V, ¿ok? Y la máquina virtual, en este caso Ubuntu, el Linux Ubuntu, una vez que está la máquina arriba, ¿ok? Y finalmente tenemos el Windows System for Linux, ¿ok? Que es, como les dije, una facilidad que trae Windows para instalar no sé si su conjunto será la palabra adecuada, pero sí como una versión mm, tampoco reducida para que no suene como que es incompleta. Es una versión adaptada pues para correr dentro de Windows, lo cual tiene sus ventajas porque no requiere tantos recursos como las versiones anteriores y permite pues tener la dualidad de trabajar Windows y Linux de manera simultánea, ¿ok? Fíjense que aquí en las limitaciones estoy diciendo que no es un sistema Linux completo, no es completo porque por lo menos no levanta la interfaz gráfica, ¿no? Sirve para trabajar a nivel de línea de comandos y como está Windows afuera, bueno, digamos que el servicio o el manejo del ambiente de ventanas, el ratón, etcétera, lo daría Windows y lo que es el núcleo del trabajo sobre el sistema operativo lo da el propio Linux que se instala, ¿ok? Ahí tenemos algunas capturas de pantalla que nos ayudan a ver el caso del Windows Subsystem por Linux. Aquí tenemos la terminal, digamos, típica de Linux. Les hablaba de que en el sistema de archivos de Windows se ve este icono con el pingüino para mostrar la, en su sistema de archivos de WSL, del Linux. Y aquí, bueno, se ve en una carpeta de Windows el sistema de archivos de Linux, ¿ok? En este caso de Ubuntu. Bueno, antes pasaba a la lámina de creadores de AC, como les dije, pues para mostrar un poco eso corriendo y dar algunos detalles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el de la máquina virtual. Fíjense que en mi escritorio de Windows pues tengo el icono para levantar el Hyper-V. Ahí lo levanto, en el otro monitor lo estoy moviendo para el monitor principal para que vean. En este caso nada más tengo que crear una máquina virtual.
Obviamente uno puede crear más máquinas virtuales aquí y como les dije, otra máquina virtual pudiese ser una máquina virtual Windows. En principio yo pudiese tener aquí un Windows XP, un Windows 10, etcétera. Fíjense que, bueno, no quiero sobresimplificar esto no es que sea soplar y hacer botella, tiene su cierto detalle pues que hay que revisar oportunamente antes de arrancar esto, pues para crear la máquina virtual con los requerimientos necesarios, ¿ok? No es que sea nada del otro mundo tampoco, pero bueno, como todo, pues hay que organizarse, de documentarse bien antes de arrancar esto. Entonces, bueno, aquí está la máquina creada, está creada con Ubuntu. Ahorita en este momento está apagada, voy a encenderla. Fíjense que entonces, bueno, marco con el botón derecho, aquí le digo Start. Aquí me dice que si arranca la versión cuando hizo el último checkpoint que grabó, digamos, a disco la imagen del sistema operativo que estaba corriendo o si arranca con el último estado que tenía la máquina. O sea, este es el último que guardó y el último estado con el que se apagó, ¿ok? Perdón por la interrupción. Déjame poner esto aquí para que no me interrumpa mientras estoy grabando este video. Eso es aquí. Okay, listo. Entonces, bueno, voy a decirle que arranque con la última. Vamos a decirle que continúe, ¿ok? Que sería este. Fíjense que ahí, bueno, está haciendo su trabajo, está levantando la máquina virtual. Ahí le di Connect. Fíjense que abre una ventana. Esta ventana es donde va a levantar la máquina virtual, ¿ok? Fíjense que, bueno, tarda lo necesario pues para arrancar la máquina virtual, está levantando el sistema operativo. Ahí lo que hice fue maximizar la ventana de la máquina virtual. Bueno, aquí está pidiendo claves para entrar. Bueno, ahí tengo el escritorio de Ubuntu, que sería el Linux que instalé en esta máquina virtual. Ahí está plenamente en operación, ¿ok? Ventajas de esto, bueno, esto sería lo mismo que verían si instalan directamente una partición de Linux en su máquina y la arrancan, suponiendo que sea Ubuntu. Bueno, tiene su ambiente gráfico integrado. Yo en este caso, bueno, fíjense que ya he instalado un par de cosas que he ido probando a través del tiempo, que ya está instalado el Visual Studio Code, está el IntelliJ para programar en Kotlin, etcétera, ¿ok? Bueno, aquí tienen para ejecutar una terminal. Habíamos comenzado a ver en la mañana algunos comanditos básicos digamos, desde la terminal para visualizar cosas. Ojo, obviamente, pues lo que se hace a nivel de comandos en una terminal, por ejemplo, el comando LL para deslistar el sistema de archivos, pues esta es la forma clásica o tradicional de ver el sistema de archivos. Obviamente, pues aquí nos podemos meter en un navegador de tipo de ventana, pues y ver las cosas como si fuesen una ventana, eh,
de sistema operativo convencional, ¿no? De Windows, de Mac OS, del que sea. Digamos que esas son parte de las bondades o de las cosas que son similares entre los diferentes sistemas operativos, pues lo que varía es un poquito quizás la calidad de la interfaz gráfica o la facilidad que puede ser para un usuario el moverse dentro de una interfaz gráfica u otra, ¿no? En cualquier caso, es factible hacerlo tanto vía ventana, vía gráfica o hacerlo por terminal. Bueno, mucho del trabajo que se aprende a nivel de sistema operativo en el laboratorio va a ser desde el punto de vista de la terminal, ¿ok? Digamos la capa más cercana a lo que es propiamente el sistema operativo, ¿no? Digamos, podemos ver la capa gráfica del escritorio como un nivel superior sobre el sistema operativo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vieron cómo arranqué la máquina virtual eh, de Hyper-V con el Ubuntu y ahí, bueno, ahí está funcionando y consumiendo sus recursos. Puedo minimizarlo y ver y seguir trabajando en Windows o trabajar de forma paralela en ambos, ¿no? El otro sería el WSL que está instalado. Eso también hay que instalarlo aparte. Pueden buscar la documentación, digamos, googlearla, buscar la información en internet para saber qué es lo que hay que hacer porque por defecto no está habilitado, ¿no? Esos son adicionales que no suelen venir instalados por defecto por el que consumen recursos, ¿no? En el caso del WSL consume mucho menos recursos que instalar la máquina virtual en Linux, ¿ok? En el Hyper-V. Entonces yo decía esta mañana, por ejemplo, que una vez que está instalado el, la máquina, el WSL, aparece este pingüino explorador, que es donde se contienen las carpetas del Linux, ¿ok? Y bueno, voy a tratar de ver si puedo poner ambas visualizaciones en línea, ¿no? Fíjense que aquí en este caso tengo mi carpeta Ubuntu, que se ve como si fuese unas carpetas Windows, pero en realidad, eh, si me meto en el Hyper-V, la máquina virtual, ya que ahora no sé dónde quedó, aquí, ¿ok? Fíjense que son estas mismas carpetas que están, bueno, no son las mismas porque estas están dentro de la máquina virtual, estas no tienen nada que ver con las que se están viendo allá afuera. Si se quiere, son dos instalaciones de Linux que no tienen que ver una con la otra. En este caso, estoy haciendo una y menos A para ver la versión. Fíjense que aquí es la 614037. Y si lo hago aquí en el WSL, fíjense que es la 6687, ¿no? Son versiones diferentes porque, digamos, la que tengo aquí en el WSL es de menor, es más antigua, es más obsoleta y la que tengo en la máquina virtual es más nueva, claro. Eso es porque aquí yo instalé el WSL y no lo he actualizado, mientras que cuando hice la instalación en la máquina virtual pedí utilizar la última versión en el momento que la instalé que había disponible para Ubuntu. ¿Ok? Pero lo que sí puedo hacer es, fíjense, aquí abrí una terminal. Esta terminal, ¿dónde la abrí? En este pingüino que está aquí anclado a la barra de tareas, que fíjense que tiene por nombre WSL. Bueno, no sé, a lo mejor en el video no se va a ver bien porque seguramente se va a ver pequeño. ¿Okay? Pero bueno, este pingüinito abre esta terminal. Ahí le estoy aumentando el tamaño. Fíjense que voy a hacer LL. Aquí estoy viendo, estoy listando las carpetas que están en el home de esta cuenta, que es la cuenta de Néstor. Recuérdense que, bueno, recuérdense para los que ya saben o ya han trabajado con Linux o investiguen los que no. Eh, las cuentas de usuario generalmente en los sistemas Linux están asignadas con nombres dentro de un directorio que se llama home. Entonces, si
Para navegar, pues navego de la forma usual utilizando el comando cambiar directorio cd. Punto punto para ir a la raíz. Ahí estoy en la raíz del sistema. Ahora hago LL. Fíjense que esto debiese coincidir con lo que estoy viendo en Windows. Ok, de este lado estoy en Windows. Fíjense, ahí tengo mis carpetas con la visualización típica de Windows. Y en este lado lo estoy viendo como dentro de Linux. Ok, fíjense que hay una coincidencia casi que de uno a uno. Obviamente habrán carpetas que no se verán aquí. De repente el ordenamiento que sigue aquí es el estándar de Windows, el ordenamiento que sigue aquí es el estándar eh, de Linux. Fíjense que si aquí, por ejemplo, del lado izquierdo me meto en la carpeta Home, fíjense que está la carpeta de Néstor, que pues este es el estándar, pues este sería el Home Directory de la cuenta de usuario Néstor. Si yo hago aquí el equivalente a cambiarme a directorio Home y hago LL, fíjense que ahí veo la carpeta Néstor, ¿ok? Eh, Fíjense, entonces tengan claro esto. Del lado izquierdo estoy navegando desde el Windows hacia el Linux. Y aquí en la terminal estoy metido dentro del Linux, dentro del ambiente de Linux. De aquí no puedo listar hacia afuera en principio. ¿Okay? De todas maneras, bueno, los que estén más versados en estos asuntos pueden corregir el video o comentarlo después, ¿no? Ok, dicho eso, ¿cuál recomiendo yo? Yo les diría que si en el caso pues que no tengan la posibilidad de instalar una partición de Linux en su máquina porque no quieran arriesgarse o complicarse la vida haciendo esas particiones y modificando el arranque para que entonces muestre si arranca normal o arranca en Linux o su máquina no tiene suficientes recursos de RAM ni de disco como para hacer una instalación del Hyper-V y crear una máquina virtual desde cero, yo les diría que trabajaran con el WSL, ¿ok? A ver, bueno, déjame volver a la misma PowerPoint para volverme a ubicar en donde andamos. No, esto es aquí lo de Zen. Vamos a cerrar algunos episodios con el tema del sistema operativo para que vean las diferencias, ¿ok? Fíjense que yo tengo instalado el Visual Studio Code en Windows, ¿ok? Entonces aquí tengo mi icono anclado a la barra de tareas. Puedo darle clic y bueno, estoy abriendo un trabajo que tengo hecho en Python para la oficina, pero si yo digo File, Open File, fíjense que yo me puedo ir a navegar a mi carpeta El Pingüino, buscar dentro de la carpeta Ubuntu, dentro de la carpeta Home, dentro de la carpeta Néstor. Fíjense que aquí estoy navegando en el sistema de archivos de Linux. Ok, aquí creé una carpeta C13825 que es el código del curso, la clase 1, y aquí tengo unos archivos en C para hacer unas pruebas después. Y ahí abro el archivo. Fíjense que aquí lo estoy abriendo, pero es desde Windows. Ok, fíjense que aquí tengo pues mi sistema de archivos en Windows. Vamos a hacer otra cosa típica que se puede hacer con el Visual Studio Code. Meterme aquí, decir que abra. Le doy con el botón derecho del mouse sobre la carpeta de clase 1 que está dentro del Linux, del WSL. Le digo que abra con Code. Y fíjense que, bueno, lo típico que me va a preguntar Visual Studio Code es que si yo considero seguro la carpeta, voy a decirle que sí. Y una vez que le digo que está asegurada, o sea que es segura, pues fíjense que aquí del lado derecho tengo en mi navegador de archivos, pues cada uno de los archivos C que creé para la clase de hoy, que pretendo, espero me dé tiempo para mostrarlo todo. Pero lo que quiero insistir es que se den cuenta que aquí estoy navegando es desde Windows, ¿ok?
Porque otra forma de hacer esto es eh, instalando en el Visual Studio Code las... Fíjense que, bueno, aquí lo abrí y el propio Visual Studio me está diciendo, cuando trabajas en carpetas en WSL, nosotros recomendamos usar una ventana WSL porque el Visual Studio Code tiene integración para abrir de forma, digamos, un poco más nativa los archivos que están dentro del WSL, o sea, dentro del Linux, para no abrirlos desde Windows, porque abrirlos desde Windows pues tiene una serie de limitantes en cuanto a los permisos. Obviamente pues Windows tiene un sistema de permisos diferente al que se maneja dentro de Linux. Entonces la idea es abrirlo desde WSL, ¿no? Bueno, entonces él detectó esto automáticamente. Él me dice que lo reabra la carpeta, pero desde WSL, ¿ok? Para poder llegar a esto, pues a Visual Studio Code hay que instalarle unas extensiones. Hay que instalarle una extensión para que lea WSL, para que lea los archivos en C, hay que instalarle una extensión para que maneje todo el tema del C, etcétera, ¿no? No es tan trivial, no es nada, como les digo, no es nada del otro mundo, pues pueden consultarlo en internet perfectamente, buscar alguna guía que les dé el paso a paso. Y si yo logré llegar, me apuesto que ustedes lo pueden hacer. Fíjense que cambio aquí. Se tardó un poco porque estaba diciendo que estaba abriendo el WSL. Fíjense que la parte inferior izquierda, a veces me confundo con esto, si está a la izquierda. Aquí en colorcito morado, bueno, este color me imagino que dependerá del tema que le puse yo a Luis al Studio Code. A lo mejor en otras instalaciones a lo mejor sea de otro color, pero lo cierto es que me dice que está abriendo en el WSL Ubuntu. ¿Ok? Fíjense que sigo leyendo los mismos archivos porque al final de cuentas estoy, digamos, parado en la misma carpeta, pero ahorita los veo como si estuviese en ambiente Linux. Fíjense que la terminal ahora ya no es una terminal asociada a Windows, del PowerShell, sino ahora es la propia terminal de Linux. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene una serie de ventajas y definitivamente pues la documentación apunta que la mejor forma de trabajar en el caso de eh, que tenga WSL instalado es utilizar el Visual Studio Code que se está ejecutando desde Windows, pero digamos que está leyendo los archivos directamente a través de Linux. Okay, esto asegura que va a tener un mejor performance, un mejor desempeño y que debiese tener menos problemas a la hora de los permisos de los archivos, que borre, que cambie cosas, etcétera. ¿Okay? Por los momentos, bueno, nada más esto es para comentarles acerca de lo que se requiere hacer para trabajar con Visual Studio Code. Ya veremos que, bueno, se puede trabajar desde la terminal, hay forma de editar estos archivos también desde la terminal, pero bueno, cada quien busca la forma más cómoda y más idónea de trabajar. Obviamente, pues hoy en día, a diferencia de cuando yo vi esta materia en el siglo pasado, las interfaces gráficas y los editores pues han cambiado y ahora tenemos esta IDE, que son ambientes totalmente integrados, que bueno, que ponen con colorcitos las palabras reservadas del lenguaje, eh, van colocando ayuda en línea, ya traen integrados todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, entonces eh, decirles que olviden eso y que trabajen de la manera que se trabajaba hace 30 o 35 años atrás, puede ser un ejercicio de nostalgia o de trabajar aferrado a como eran las cosas al comienzo, que quizás eran más puras, pero bueno, ya esto está aquí y bueno, tampoco puedo decirles que lo odien, ¿no? Voy a cerrar un momento esto. Vamos a retomar la máquina virtual. Aquí estoy entrando a la máquina virtual. Fíjense que aquí voy a ejecutar Visual Studio Code. Aquí ya no tiene nada que ver Windows. Aquí estoy ejecutando el Visual Studio Code dentro del propio Linux. ¿Ok? Entonces aquí fíjense que no sale nada de la barra que les mostraba antes abajo porque aquí estoy ya netamente en Linux.
¿ok? Fíjense que inclusive hasta el orden de los paneles cambió, porque bueno, yo en realidad esto no lo he movido porque no, es muy poco lo que yo trabajo aquí, este es por defecto. Fíjense que aquí el chat de inteligencia artificial sale del lado derecho y el explorador sale del lado izquierdo, pero bueno, ustedes saben que todo esto es configurable en Visual Studio Code. Entonces, bueno, para que vean que si aquí me voy al help y digo about, dice que me sale una versión y me sale con un menú tipo Linux. Y si en cambio aquí minimizo y hago eso, el, hago el mismo about, fíjense que me sale tipo Windows. Entonces, por aquí para que vean la diferencia. Ok, bueno, convencido de eso, retomamos otra vez la lámina. Ok, y ya vamos propiamente con lo que es el lenguaje C. No debemos perder de vista pues de que existen pioneros en los desarrollos de los lenguajes de programación y en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, honor a quien honor merece. En este caso, los creadores del lenguaje C, el señor Dennis Ritchie en la izquierda y el señor Ken Thompson a la derecha, ya ambos fallecidos, eh, trabajando en los 70 en lo que se llamaba la Bell Labs, que después se transformó en AT&T, en la parte de desarrollo y de ingeniería de la Bell Labs. Desarrollaron entre ambos el lenguaje C. En el caso de Thomson, él había creado un lenguaje que llamó B, ok, con un cierto propósito, y luego lo que hizo Richie fue tomar partes de lo que vio en B y juntarlo con otras ideas propias y de otros lenguajes y crearon el lenguaje C, ok. Para no perder mucho tiempo en esto, pues obviamente eso siempre lo pueden buscar en Wikipedia o en páginas especializadas las biografías y las historias de estos señores. Digamos que podemos resumir esto como que si Dennis Ritchie es el padre de C, entonces Thomson es el abuelo, por cuanto Thomson fue el que desarrolló B. Y si no hubiese desarrollado B, probablemente Ritchie no hubiese desarrollado C, o no le hubiese sido tan fácil desarrollarlo, ¿ok? Se dice que se cambió mucho de lo que es el paradigma informático, por cuanto antes de C se programaba en ensamblador, que bueno, casi que eran unas instrucciones asociadas a cada máquina, a cada hardware, lo cual hacía que el que era un gurú en ensamblador para las IBM, pues no se desempeñaban tan bien para ser gurú en otras máquinas, en las PDP, etcétera. Y con C lo que se buscó fue que el lenguaje de programación fuese ajeno o tuviese un nivel de abstracción que no dependiese del lenguaje ensamblador asociado a la máquina, ¿ok? Entonces, bueno, con eso se creó esa posibilidad pues de aprender a programar o de poder programar aplicaciones, módulos, kernels, etcétera, sin depender de los detalles, digamos, sucios de cada hardware, ¿ok? Entonces eso permitía mayor portabilidad, menor tiempo de programación, mejor corrección de errores, etcétera. Prácticamente podemos asegurar que mmm, no podemos decir que todos, pero sí la gran mayoría del software que anda por el mundo, de alguna u otra manera depende de C, ¿no? Porque, por ejemplo, para quienes de ustedes trabajen con Python y programen en Python, al final de cuentas Python es algo que está desarrollado sobre C, inclusive para agilizar el trabajo de Python, a veces es factible generar módulos que utiliza Python que pueden ser enlazados con el lenguaje C, ¿no? O sea, con programas en C. El lenguaje C es un lenguaje muy potente porque, digamos, es lo más cercano a la máquina y permite pues que los optimizadores de código generen código muy eficiente, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno requiere programar ciertos tipos de aplicaciones en donde el performance y la velocidad son clave, pues uno no se complica la vida buscando lenguaje de programación
digamos, de alto nivel, como lo pueden ser Python, Rust, Kotlin, Java, etcétera, sino que se va directamente a C. Claro, estoy hablando de todas las bondades de C porque vamos a trabajar en esto y no voy a hablar de las desventajas. La gran desventaja que tiene C es que, bueno, su notación y su especificación es muy sencilla y, por ejemplo, manejar listas, arreglos y cosas que en lenguajes de programación como por ejemplo Python son muy fáciles de hacer porque ya está incluido dentro del concepto de lenguaje de programación ese manejo, pues hay que olvidarse de eso y casi que hacer el trabajo de cero, ¿no? Obviamente existen librerías de C, así como hay las librerías de Python que ya tienen pues módulos y uno puede buscar esos módulos, no tiene que reinventar la rueda. Obviamente se requiere pues revisar la documentación, buscar módulos que sean certificados, que tengan una garantía mínima de funcionalidad y de seguridad, etcétera. Okay. El compilador de C es el CC, ok, que eso es desde los ambientes Unix antiguos, digamos es un estándar que que los programas de los compiladores de C son CC, compiler C, o C compiler, mejor dicho. Claro está, pues hay variaciones, el tiempo pues no se ha mantenido sin cambios, ha tenido que adaptarse a estándares ANSI y poder contener paradigmas modernos de programación. Entonces, bueno, hay otros compiladores como CLang o GCC, ok, pero digamos es un estándar que yo puedo llamar al compilador de C con la palabra CC, si no es porque existe como programa ejecutable el CC, es porque se crea un alias que, como lo menciona aquí, que es un enlace simbólico al propio compilador de C que esté instalado. ¿Okay? Bueno, esto sería en el caso del WSL. Por defecto, el compilador de C no está instalado. ¿Okay? Fíjense que aquí, bueno, aquí les muestro la salida. Esto ya no lo puedo correr en mi máquina porque ya lo instalé. Entonces ya no puedo reproducir esto. Entonces por eso que hice estas capturas de pantalla. Fíjense que si trato de correr cc, me va a decir que el comando cc no lo encuentra, pero puede ser instalado con, y aquí me da varias maneras de instalarlo, ¿ok? Puedo bajar el GCC, el CLang, el PCC, etcétera, ¿no? Estos son varios compiladores de C. El estándar digamos, es el GCC. Fíjense que si yo invoco GCC, tampoco lo va a conseguir, ¿ok? Entonces, bueno, estas dos primeras líneas es para ver que no estaba instalado por defecto. Eh, digamos, una vez que estoy en Linux, puedo ver que yo puedo actualizar el software que está instalado corriendo este comando sudo apt update. Entonces, actualizar las apps. Ok, sudo es para subir el nivel que quiero permiso de root. Ok, si estoy hablando chino para algunos de ustedes, pues esos son conceptos que tienen que ir ya buscando pues para entender toda la filosofía de trabajo dentro de Linux. Okay. Él aquí lo que le estoy dando con este comando es de que él actualice la lista de posibles software que tiene actualizaciones. Okay. Si él consigue software del que está instalado que puede ser actualizado porque lo consiguió en las dependencias o en los sitios donde se descarga el software. Okay. Él me dice aquí el número de paquetes que pueden ser actualizados. Okay. Fíjense que este update lo que hace es decir, bajar el repositorio de lo que puede ser actualizable e indicarme qué es actualizable. Como tal, no hace la actualización. ¿Okay? Para eso necesito correr otro comando de manera análoga, que sudo upgrade. En este caso con el parámetro "-y". Este parámetro "-y" es para decirle que si en caso tal de que la actualización requiera contestar sí o no, que conteste sí. ¿Okay?
Eso es porque a veces los programas cuando actualizan preguntan que si desea continuar, entonces bueno, si uno no quiere que el programa se detenga, sino que vaya desde el comienzo hasta el final, uno le pasa ya este parámetro y lo que va a hacer es que va a responder yes a todo. Bueno, aquí les muestro una salida de lo que hizo en mi máquina cuando lo corrí. Empezó a actualizar. Bueno, obviamente esto hay que hacerlo con cautela porque habrá que chequear que dispongan ustedes del suficiente espacio en disco, para que no se vayan a quedar sin espacio en disco. ¿Ok? Una vez que actualizó el software, si vuelvo a correr el update, después de haber hecho el upgrade, fíjense que ya me dicen que ya no hay nada por actualizar, y era lógico, ¿no? Porque lo acabo de actualizar. Aquí ejecuto el comando para instalar el GCC. Yo hice todo esto porque recomiendan que antes de instalar cualquier software nuevo, uno actualice digamos, lo que está corriendo el sistema operativo para que en caso de dependencias nuevas o dependencias cruzadas se instalen con las dependencias cruzadas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí corrí el sudo apt install gcc, que esto es de alguna manera diciéndole vía terminal que instale el compilador de C. Bueno, aquí chequea las dependencias, los sitios donde lo va a descargar, lo que tiene que descargar, lo que tiene que actualizar. En este caso me preguntó un yes, fíjense que no le pasé el parámetro -y, en este caso me lo preguntó, le di yes, etcétera. Siguió y un tiempo después terminó de compilar. ¿Ok? Fíjense que ahora si corro el comando cc, ahora sí va a ejecutar el compilador de C, pero claro, como lo estoy pasando sin parámetro, pues me da un error porque me está diciendo que no estoy especificando cuál es el archivo fuente, el cual va a compilar, ¿no? Pero ya ahora está instalado. Fíjense que antes el error que me daba era que no lo conseguía. Volví atrás en la presentación de PowerPoint, vuelvo a donde estaba, ahora ya el error es diferente, ¿ok? Fíjense que estas consolas modernas, por llamarlo de alguna manera, pues trabajan en esquemas de colores donde cada color representa algo. En este caso, bueno, aquí dio un error fatal, lo puso un rojo llamativo, ¿no? Si yo quiero chequear la versión del compilador que se instaló, pues paso cc menos versión y aquí me da la versión del software que bajó y ahí ya estaría listo con lo que se refiere al compilador de C, ¿ok? Ahora les muestro en las láminas de PowerPoint el mismo proceso, pero en la máquina virtual en Hyper-V, ¿ok? Fíjense que, bueno, ustedes dirán, "Ah, pero eso es lo mismo". Sí, claro, es lo mismo porque es Linux Ubuntu. ¿Ok? Entonces, bueno, lo mismo que hice del lado de allá lo hago en la terminal, pero ahora estoy dentro de la máquina virtual de Ubuntu que está como una máquina virtual que levanté con Hyper-V. Ok, bueno, entonces no voy a perder más tiempo aquí ya. Lo que dije antes aplica aquí. Ok, y aquí ya compruebo que quedó instalada el compilador de C en ambos ambientes. Ok. Vamos con nuestro primer programa en C, que por razones históricas, eh, el, el clásico Hello World, que es para imprimir por pantalla esto. Y nota curiosa, esto se debe a que precisamente Kernighan y Ritchie en el libro de C eh, pusieron este ejemplo, ¿no? Y como fue uno de los primeros libros documentados para un lenguaje de programación, pues quedó como un estándar de facto que todo el libro de lenguaje de programación, todo manual de lenguaje de programación que se aprecia a sí mismo, debe comenzar el primer capítulo o el arranque hacia el público con el ejemplo de cómo imprimir las palabras hola mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, para mantener la tradición vamos a hacer eso. Y después vamos a explicar un poco más. Bueno, ya les mostré hacerlo con Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el programa Hello World C. Vamos primero con WSL, que no sé si lo dejé abierto, lo cerré. Aquí está. ¿Ok? Entonces, bueno, si vamos viendo algunos detalles de Linux, bueno, estoy en el directorio Home. ¿Cómo sé que estoy en Home?
Porque aquí en el prompt me está diciendo que estoy parado en la carpeta home. Este prompt lo que me está dando es el usuario de la cuenta, en este caso Néstor, la cuenta en Linux. Me está dando el arroba, el nombre de la máquina, en este caso esta máquina se llama Desktop NB. Y luego en este color, bueno, esto no es azul, esto sería como un morado, bueno, no sé, un azul, un violeta, algo de eso, me está dando el directorio actual donde estoy parado, ¿ok? Esto es porque a nivel de terminal, bueno, resulta más cómodo pues saber dónde anda uno de esta manera. Entonces, fíjense que hice LL para listar los directorios. Me voy a cambiar al directorio home ahora. Directorio home, directorio Néstor. Voy a volver a hacer LL. Fíjense que cuando me cambié a Néstor, aquí apareció el sombrero de la ñ. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama esto? Esto tiene un nombre este símbolo, el que va arriba de la ñ. No me aparece barrajón barra Néstor, sino me aparece esto, porque esto, bueno, está en el estándar Linux, significa el directorio home de la cuenta. Entonces, como estoy ya en el directorio home, pues me aparece. A partir de ahora va a estar referido como este símbolo. ¿Ok? Me voy a cambiar un directorio que había creado que se llama CI3825. Ok, dentro de ese tengo un directorio que se llama clase 01. Y aquí tengo dispuestos los archivos para trabajar. Ok. Entonces, bueno, primero vamos a verlo desde el punto de vista de la terminal y después lo vemos con el Visual Studio Code. Eh, no sé si hay alguno de ustedes que se pueda sentir cómodo trabajando desde la terminal. Eso era como se hacía en antaño. Hay varios editores de texto asociados a la terminal. Está el VI, que es el clásico de Unix, VI, V de vaca I. Me encontré uno que se llama Nano. Me pareció un poquito más versátil o más amigable que el VI. Entonces, por ejemplo, yo escribo el nombre del programa que es Nano. Paso el nombre del archivo C, que en este caso, por razones obvias, se llama hello.c. Y ahí, bueno, fíjense que ahí me está abriendo un ambiente de edición de texto a la usanza antigua, en donde aquí en la parte inferior pues veo comandos con los cuales yo puedo editar este archivo, ¿ok? Ajá. Este es, digamos, un archivo de ejemplo con la cuestión de Hello World que les mencioné. Vamos a identificar algunos elementos que, digamos, que son de uso común en los programas en C. Esta primera línea de aquí que dice numeral include estadio, signos de mayor que estadio.h y cierra menor que. Esta es la manera en la cual yo le estoy diciendo a ese programa que él va a usar la librería standard.io.h. Los archivos .c son los programas como tal. ¿Ok? Estos .h son encabezados de bibliotecas en donde yo coloco código C que está modular. Son como módulos, son módulos, los cuales yo puedo invocar desde otros programas en C. Estos módulos forman parte de la librería estándar de C. Está el estándar IO, que es para poder usar el printf. Está mat.h, mat.h, que es el que contiene las funciones para manejar cuestiones matemáticas del seno, el coseno, la raíz cuadrada, etcétera. Y bueno, hay infinidad. Ustedes pueden documentarse en cualquier libro, pues la infinidad de librerías que ya existen estándar para C. O puedo crear yo mis propios módulos, ¿ok? Yo puedo crear mis propios .h, ya iremos avanzando en cuanto a eso, ¿ok? Usa llaves para especificar bloques. Esto es cualquiera de ustedes que ya haya utilizado un lenguaje de programación, pues en el caso de Python no se usan las llaves porque Python lo que usa es indentación, ¿ok? Pero bueno, las llaves sí están presentes en otros lenguajes de programación o su equivalente. En este caso, yo utilizo o estoy haciendo uso de la palabra main para referirme al módulo de arranque. Esto es la forma, digamos, por defecto de estarle diciendo al compilador, mira, este es el módulo principal, en consecuencia,
Cuando comiences la ejecución del programa vas a arrancar desde aquí, ¿ok? Entonces, bueno, el código que está contenido aquí es el que se va a ejecutar. Como estoy llamando una función, tiene estos paréntesis que abre y que cierra, no tiene parámetros internos, por eso es que está vacío. Estoy utilizando esta función que se llama printf, que es para sencillamente pues que lo que coloqué dentro del printf va a aparecer por la salida de la terminal, ¿ok? En este caso le estoy pasando una cadena de caracteres, un string, eso deberían ustedes conocerlo de otros lenguajes de programación, JavaScript, de Java, etcétera. En donde le estoy pasando la palabra hello world, y en este caso esta diagonal n, lo que le estoy pasando es, con esto lo que estoy queriendo decirle es que haga un salto de línea, ¿ok? O sea, que imprima esta cadena de caracteres por la terminal y que inmediatamente haga un salto de línea, es decir, que baje una línea el cursor de la consola, ¿ok? ¿Puedo modificar esto? Sí, esto es un editor en pleno funcionamiento. Me puedo mover aquí. No sé si tendrá suficiente tamaño esto para ver el movimiento del cursor, que está como una línea verde. Vamos a cambiar esto por hola. Ok, entonces, bueno, necesito salvar el archivo. Eh, Tengo que empezar a revisar qué comandos necesito yo para salvar el archivo. Posiblemente sea control S. Escribió 4 líneas, fíjense que apareció aquí en la parte que salvó el archivo, y ahora para salir es control X, ¿ok? ¿Cómo puedo saber si el archivo se guardó bien? Bueno, hay formas de eh, ver el contenido de un archivo por la pantalla terminada. Puedo utilizar el comando cat hello.c, que sencillamente lo que hace es imprimir el contenido del archivo por la pantalla, por la terminal. Eso, bueno, un programa obviamente trivial y minimal, ¿ok? 4 líneas allí, pero que bueno, que sirven para ilustrar cuál es el proceso con el que se trabaja todo esto. Ahora lo que necesito es compilarlo. ¿Qué es compilar? Bueno, transformar ese código en C a un ejecutable en la máquina, ¿ok? Entonces, bueno, para eso puedo hacer uso del comando cc y paso el nombre el, del archivo fuente, que en este caso es el archivo hello.c, y ahí se compila, ¿ok? Obviamente el compilador hace chequeos. Yo con los parámetros que puedo pasarle al compilador puedo indicarle una serie de opciones adicionales de compilación, donde puedo pedirle que verifique en más o menor grado las cosas. Okay, en este caso, por defecto, pues él hizo un chequeo del programa y me está advirtiendo que, fíjense que es un warning, no es un error, es una advertencia, que ese programa debe, en la función main, debiese devolver un tipo, porque eso, digamos, es una parte del estándar de C, de que las funciones debiesen devolver un tipo de valor. Entonces hay que indicar el tipo del valor que devuelven. Pero bueno, como es una advertencia y no es un error como tal, vamos a dejarlo por allí. Después lo vamos a modificar y lo volvemos a compilar para que vean que se va a quitar el error. Fíjense, aquí yo había listado el contenido del directorio. Fíjense que cuando lo listo nuevamente, ahora va a aparecer un archivo a.out con este asterisco aquí. ¿Okay? Ese es el ejecutable que generó el compilador de C. Como yo no especifiqué mayores opciones, el por defecto, y eso es bueno, eso viene de la época de Richie y de Thomson, de Kernighan. Por defecto, él genera este archivo a.out, que es la salida del compilador de C por defecto. Cuando no especifico algo diferente, pues esto es lo que se genera. ¿Okay? Fíjense que como es un ejecutable, el shell que estoy utilizando, creo que es el bash, lo colocó en verde. ¿Okay? Los ejecutables aparecen en verde y sale con un asterisco al final. Este asterisco no forma parte del nombre del archivo. En realidad el archivo se llama a.out. ¿Okay? Este asterisco lo que me está diciendo aquí es que esto es un archivo ejecutable.
O sea, el color verde y el asterisco al final me dicen que es un archivo ejecutable. ¿Qué es un archivo ejecutable? Bueno, un programa que puedo correr yo desde el shell aquí. ¿Okay? Voy a ponerle a punto .out. Fíjense que no lo llamé a punto .out directamente, sino lo llamé. Ya, creo que escribí. Creo que no estoy escribiendo punto, sino estoy escribiendo. No, sí, sí, escribí punto. Sí. Fíjense que vamos a, no vamos a hacerlo así. A cualquiera se le ocurriría invocarlo de esta manera, ¿ok? A punto .out. Fíjense que si lo ocasiona, él me dice que no es un programa válido porque él, por seguridad, él no permite ejecutar los programas salvo que esté especificado en el path, que ese directorio puede ejecutarse programas, ¿no? Para hacerlo tengo que especificarle que estoy ejecutando es el programa que se encuentra allí. Entonces eso lo hago diciéndole punto barra a punto out. ¿Ok? Con eso le estoy diciendo que es el archivo que se encuentra en ese directorio. Le doy enter y fíjense que sale lo que esperaba, que fue lo que puse en el programa. Hola mundo, ¿ok? Entonces, bueno, tan trivial como eso, no tiene mayor ciencia. ¿Ok? Si me vuelvo a meter a corregirlo, nano. Bueno, puedo volver a escribir desde cero o en el caso del shell yo puedo darle con las flechitas hacia arriba hacia abajo, puedo volver a comandos que ya había dado previamente. Esas son las facilidades que tienen los shell. ¿Ok? Una de las tantas, ¿no? Todo para quien lo sabe usar tiene muchísimas más funcionalidades. Vuelvo a entrar al nano y ahora lo que va a hacer es agregarle lo que les dije para eliminar el warning, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es decir que esa función va a devolver un tipo entero. Eso lo hago pues colocando esta palabra int de entero, abreviación de entero, de integer, delante de main y guardo. ¿Ok? Entonces en este caso de este nano, control S, ya guardé, control X salgo, vuelvo a compilar. Ya saben que ese es hello.c, ya compiló. Bueno, claro, ya no es razonable decir ahorita que miren lo rápido que compiló porque lo que son 4 líneas, ¿no? Vamos a volver a ejecutar el programa. Fíjense que ahorita cuando lo compilé no dio el warning, ¿ok? Porque ya lo corregí. Y bueno, ahí sigue ejecutándose el programa. Entonces, bueno, permítame un momento volver al PowerPoint. Vimos el nano hello, cc hello, puntuado. Ok, me faltó esto. El cc me enojó. Ok. Si yo no quiero que se genere este archivo a.out, porque obviamente como que no tiene mucho sentido llamarlo a.out porque no hace referencia a nada, vamos a borrarlo. El comando para borrar archivos en Linux es remove a.out. Tienen que tener mucho cuidado con los comandos de borrado de Linux, porque por lo menos en ese sentido, pues cuando uno borra en Windows, pues uno sabe que va para la papelera, y entonces de la papelera es posible rescatarlo, etcétera. En cambio, cuando uno está en Linux y hace este remove, prácticamente que es imposible recuperarlo. Entonces, bueno, ojo con cuando utilicen wildcards para borrar archivos, etcétera, que estén seguros de lo que están haciendo, no hace que borren algo que no quieran borrar del directorio actual o inclusive hasta puedan borrar carpetas, directorios del sistema de archivos, ¿ok? Vuelvo a listar, ya lo borré. Fíjense que lo que estaba viendo en la lámina en PowerPoint era que yo puedo pasarle parámetros, por ejemplo, yo puedo decirle cchello.c menos o, ok, para generar el programa, lo que se llama el object, por eso es la o, y le paso yo el nombre, ok, yo puedo ponerle hello ejecutable, ejecutable hello, o sea, y ahí ya es opcional. Generalmente uno lo que suele hacer es que llama al ejecutable como el programa .c pero sin el .c, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería hello, ¿ok? Fíjense que ahí aparece el hello, el programa que recién acabo de compilar, que este es el ejecutable. Y si quiero ejecutarlo, pues le doy, como les mostré antes, hello, ¿ok?
Entonces creo que ya con eso cierro el capítulo del trabajo por la terminal. Fíjense que sencillamente lo que hemos hecho es compilar un pequeño programa en, en C, el programa más básico o uno de los más básicos, y ver cómo se genera el ejecutable, cómo correr ese ejecutable y listo. Ahora vayámonos al Visual Studio Code. Ok, aquí ya estoy dentro de Visual Studio Code. Fíjense que estoy aquí conectado al WSL. Lo veo aquí abajo, running en Ubuntu. Fíjense que me aparece aquí. Entonces, bueno, fíjense que ya me aparece el programa con la modificación que le hice. Eh, Ojo, cuando usan Visual Studio Code, si revisan la parte aquí de extensiones, fíjense que hay unas que tienen que ver con C++, de Microsoft. Okay, hay algunas aquí que son del que yo uso para las cosas de Python. Cuando son las que tienen que ver con fíjense que aquí instalé esta que también era necesaria. Esta de Microsoft que es de WSL para que Visual Studio Code se integre con el WSL. Pero bueno, entonces lo pueden buscar en googleando para que sepan el orden en el que hay que hacer esta instalación. Entonces, bueno, aquí más o menos tengo integrado mi ambiente en el sentido de que ya, por ejemplo, puedo darle aquí a correr y fíjense que en la terminal aparece la ejecución del programa. ¿Ven? Hola mundo. Claro está, aquí aparece información adicional porque la forma de ejecutar desde el Visual Studio Code el código es un poco diferente. ¿Ok? Esto se puede configurar, las configuraciones propias que trae el Visual Studio Code pues, trabajando con archivos JSON. Pues entonces uno puede que si le da F5, entonces se ejecuta de tal o cual manera o enlaza de tal o cual manera. Pero por defecto, digamos, lo que el Visual Studio Code trae por defecto es suficiente en el sentido de que ya por lo menos esto genera el código eh, con el archivo hello. Okay. Aquí se ve de esta parte, pero bueno, no puedo por motivos de tiempo ampliar más la información que estoy dando aquí, al menos la menciono para que la tengan en cuenta. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación a este programa. Voy a agregarle otra línea. Bueno, entonces aquí no estoy copiando y pegando. Bueno, aquí déjame aumentar el tamaño del... siempre se me olvida cómo es que se aumenta el tamaño del... Para hacerle zoom in al... Yo en todos los cursos siempre me pierdo en esta parte. Ah, ah, layout, no, apariencia, zoom in, control más. Okay. Perdón, si de repente está demasiado pequeño, control menos. Okay. Creo que ahí está un tamaño aceptable. Vamos a cambiar la segunda línea por segunda línea. Salvo. Run and debug. Fíjense que aquí me aparece ya el menú de aquí al lado derecho. Fíjense ahora, estas son las dos líneas que corresponden al programa. Esto de aquí es la salida cuando el Visual Studio Code ejecuta el código para que salga por la terminal la ejecución del programa compilado. ¿Okay? Hay que tener cuidado, esto es lo que mi programa está generando y esto es parte del trabajo que está haciendo el Visual Studio Code para generar este código, ¿no? O sea, para que no se mezclen las cosas. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue agregar una segunda línea que imprime un segundo segunda cadena de caracteres. Ya pues, sin dar muchos detalles, ustedes están viendo que las cadenas de caracteres en el lenguaje C
se colocan entre comillas dobles, ¿ok? Y que ya están viendo de que existen ciertas formas de colocar caracteres especiales, como por ejemplo este diagonal n, que lo que significa es el salto de línea. Fíjense que cuando me paro con el cursor sobre en el Visual Studio Code sobre el barra n, me dice que esto en realidad termina transformándose en un char 3, o sea, en el carácter número 13 del código ASCII 13. ¿Okay? Digamos que las ideas ahí son similares a los lenguajes de programación convencionales. Bueno, visto este programa, ustedes vieron que tengo una serie de programas aquí, okay, del 1 al 7, vamos a irlos revisando. La idea es ir explorando algunos puntos que ustedes pueden ampliar revisando la literatura que está dispuesta en el Classroom, o pueden buscar cursos en línea de C, o pueden buscar otros libros, o pueden conseguir manuales a lo mejor más resumidos, etcétera. O sea, opciones hay muchas. Vamos con el tema de las variables, ¿ok? Bueno, ahí abrí un archivo de ejemplo, no son muchas líneas, pero por lo menos para ilustrar algunos puntos. Ya saben que entonces esta primera línea de aquí, el numeral include, lo que hace es incluir la librería estándar de C. Este, digamos que es la librería mínima que uno tiene que referir en lenguaje de C, porque generalmente uno no utiliza la salida por terminal, ¿no? Salvo que sea algo que esté totalmente hecho en ambiente de ventanas, en cuyo caso, bueno, aquí se crearía la ventana, se abriría la ventana, etcétera. Pero bueno, digamos que como estamos aprendiendo y estamos en la parte básica, todo va a ser por salida por pantalla. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden leer para documentarse, o sea, no tienen nada del otro mundo. Aquí tengo una variable entera, que se llama entero, este sería el nombre, que es de tipo int, es de integer. Igual 10, aquí le estoy asignando el valor, ¿no? Entonces, definición de variables que tiene un tipo igual y un valor, ¿ok? Obviamente los nombres de las variables tienen, ¿cómo se llama? Ciertas reglas, no pueden coincidir con palabras reservadas del lenguaje. Seguramente conseguirán recomendaciones acerca de si usar camel case o snake case para representar los nombres de las variables. Bueno, eso lo buscan, lo investigan ustedes, porque al final los nombres de las variables uno termina poniendo lo que a cada quien le suena mejor, ¿no? No necesariamente que yo considere que entero es una forma genial y descriptiva de referirme a esta variable, lo puede ser para otra persona. Lo que sí es que, bueno, como siempre digo en todo esto, lo importante es tener un estilo unificado de notación, ¿no? Si va a utilizar camel case o snake case, pues manténgalo, no esté cambiando el estándar, ¿no? Entonces pueden googlear y ver cuál es el estándar recomendado para hacer. Aquí tengo otra variable, en este caso una variable que se llama decimal, lo que le puse el nombre decimal, que es para representar números de puntos flotantes. En este caso el tipo se llama float. Ok, igual 7.5, por razones obvias se utiliza la nomenclatura en inglés, por tanto los decimales se representan con punto. Ok, aquí tengo otra variable, la llamé letra. Esto es un solo carácter de tipo char. Ok, esto no es cadena de caracteres, ojo. Eso sí hay que distinguirlo. Después veremos un poco más detalle de las cadenas de caracteres y cuál es el tratamiento que se da a las cadenas de caracteres. Esto es una sola letra. En consecuencia, por tratarse de una sola letra, va entre comillas simple. Entonces hay una diferencia sustantiva entre la comilla doble y la comilla simple en lenguaje C. Fíjense que, por ejemplo, en Python son intercambiables, ¿no? En C no. Entonces es importante que vayan agarrando esos detalles, que es lo que les va a permitir a ustedes ahorrarse dolores de cabeza cuando hagan sus programas. ¿Okay? Entonces, bueno, una sola letra, la letra G mayúscula. Aquí tengo definiciones de variables en una misma línea. Hay quienes prefieren poner una variable por línea, hay quienes el mismo tipo de variable lo ponen en una sola línea, se puede separar con coma. Las variables se pueden inicializar de una vez, como es el caso de aquí, o se pueden dejar sin inicializar y después inicializarlas en el cuerpo del programa. Bueno, hay infinitas, pero por lo menos hay múltiples formas de hacerlo, pero bueno, aquí están ilustradas las mayores. Fíjense que, por ejemplo, ya aquí estoy definiendo una variable de tipo entero,
a la cual le estoy asignando la suma de dos variables que ya estaban previamente definidas. ¿Okay? Es obvio que si yo me refiero a una variable aquí que no está definida, pues a tiempo de compilación me va a dar un error porque no está definida la variable. ¿Okay? Hay ciertos lenguajes de programación que son más permisivos. En el caso del lenguaje C, lo que no está explícitamente mencionado o colocado en el código, pues él no hace suposiciones, sencillamente arroja un error a tiempo de compilación. Luego aquí tengo una línea para imprimir esta cadena de caracteres que dice laboratorio de variables. Luego aquí se está imprimiendo cada uno de los valores. Aquí se muestra la manera, digamos, estándar de C para imprimir las salidas de los números. Fíjense que no es como, perdonen que mencione tanto Python, ¿no? Yo porque trabajo mucho con Python, pues entonces siempre hago la comparación con Python. Eh, yo tengo que pasarle esta secuencia para que él sepa este porcentaje de que está aquí, ¿ok? Es como un placeholder, el término en inglés, para que la variable entera que le estoy pasando aquí se imprima en esta parte de la cadena de caracteres con valor decimal, ¿ok? Entonces el tipo de la variable que pase acá tiene que ser consistente con el placeholder que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy utilizando un placeholder de entero, entonces estoy pasando una variable entera. Luego en esta línea estoy ilustrando cómo pasar un placeholder para visualizar números en puntos flotantes, usar la letra F. Este punto 2 lo que está especificando es la cantidad de decimales con el cual se va a imprimir, en este caso 2. Okay, aquí, la forma de colocar comentarios en C es con la doble barra diagonal. Okay. Esto que está aquí para acá, que fíjense que el tema del Visual Studio Code pues lo coloca en un color como apagado, una especie de gris o de azul grisáceo, porque eso no son comentarios. ¿Okay? Ustedes saben que a tiempo de compilación los comentarios se obvian. ¿Okay? Estos comentarios pues son parte de la documentación del programa que ayudan a entender el código, y aquí es la forma de imprimir en este caso un char. Ok, aquí está la variable char y entonces utilizo porcentaje C. Aquí tengo otro ejemplo de cómo, por ejemplo, pasar tres placeholders. Yo tengo que poner tantos placeholders como variables ponga aquí en el llamado al print. En este caso uso tres placeholders porque estoy pasando tres variables. Como las tres variables son enteras, pueden irse a la definición arriba, pues paso porcentaje de porcentaje, porcentaje de. Bueno, dicho eso, ejecuto el programa. Ok, entonces bueno, aquí voy a subir, aquí está la salida de la terminal, se imprime lo que puse en el programa. Entonces, bueno, rescato de aquí, déjenme irme a la lámina en PowerPoint. El uso del printf para imprimir variables y cómo se definen los tipos, hay muchos más tipos. Yo estoy aquí como que mencionando los tipos de entrada que generalmente uno suele explicar para poder mandarles una tarea o ponerles un ejercicio, pero bueno, hay más tipos, ¿ok? Eh, no estoy explicando la cadena de caracteres porque quiero verla cuando vemos la parte de arreglos, que debía ser el próximo lunes, ¿ok? Minimizo aquí la lámina en PowerPoint. Vamos con el programa 2, operadores, ¿ok? Operadores. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en operadores? Bueno, usualmente las variables se hacen operaciones aritméticas o operaciones matemáticas sobre ellas. Entonces, bueno, las típicas que se suelen usar son la suma con el signo más, la resta con el guión, que es el signo menos, la multiplicación, que es el asterisco. Bueno, esto es muy estándar de la mayor parte de los lenguajes de programación, no hay mayor ciencia. Aquí, bueno, aquí vuelvo a utilizar el placeholder para pasar la operación. Aquí ya saben de que se resuelve esta operación antes de pasarla como el parámetro aquí al placeholder, en este caso pasaría el 13. Suma, resta, multiplicación, división entera y división real. Hay una diferencia entre estos dos tipos de división. En la división entera me devuelve un número entero, en la división real me devuelve un número en punto flotante. Ustedes pueden buscar los detalles pues para entenderlo. Esto es similar a otros lenguajes de programación.
Entonces no perdamos tiempo aquí porque si no va a quedar un video de 50 horas y después va a ser difícil procesarlo y subirlo, ¿ok? Y de hecho no me di el tiempo que llevo para ver cuánto tiempo llevo ya hablando. Y según esto creo que ya llevo 1 hora 14 minutos. Entonces, bueno, este va a ser un video kilométrico. Ajá. El reminder, el módulo, lo que se llama el resto en la división, la parte entera. Hay operadores de incremento y decremento, que son el más o el menos, que lo que hacen es incrementar el valor de la variable en 1 o decrementarlo en 1 dependiendo si usan el más o el menos. Se puede colocar antes o después de la variable. Fíjense que en este caso se está colocando aquí. ¿Ok? Después de la variable, eso con la diferencia entre ponerlo adelante o al final se ve cuando esta expresión no se coloca en una línea atómica, como está aquí, sino que se coloca dentro de una expresión. ¿Ok? Eh, Resulta diferente la manera en la que se ejecuta el incremento o el decremento. Eso lo veremos más adelante. ¿Ok? No quiero confundirlo. Lo que quiero es que vean que, bueno, que hay un juego de operadores aritméticos sobre las variables numéricas, ¿no? Aquí en la lámina en PowerPoint están mencionadas algunas, ¿ok? Y el respectivo signo que se usa para aplicarlo. Y aquí puse esta estrella con la palabra precedencia para recordarme de que, bueno, como todo lenguaje de programación, es importante que revisen cuál es la precedencia de las operaciones. Ustedes saben que la multiplicación prela sobre la suma y la resta, la división prela sobre la multiplicación, etcétera, ¿no? Y estas expresiones todas son parentizables. Lo recomendable es que cuando uno tiene dudas acerca de la precedencia o la prelación, pues que parentice para asegurar que las expresiones se evalúen de la forma que uno quiere y no dejarlo al azar, porque a veces los programas fallan por eso, porque uno no está consciente o no está tomando en cuenta la presencia de las operaciones. ¿Ok? Dicho eso, voy a detener el video aquí para asegurarme que lo que he grabado hasta ahora está bien. No es que después de 2 horas de estar hablando me dé cuenta que el video no quedó bien. Entonces voy a hacer una pequeña pausa aquí y después continúo. Bueno, habíamos quedado en hablar de la precedencia en los operadores, que es como en cualquier otro lenguaje de programación, que es parentizable. O sea, las expresiones se pueden parentizar para asegurar que se evalúen en el orden que uno desea con la parentización, ¿no? Eso cuando uno tiene dudas acerca de qué se resuelve primero o qué tiene precedencia sobre qué. Pasemos al if, que es un clásico en todos los lenguajes de programación, que es para hacer branch, o sea, ramificaciones en el flujo pueden ser los diagramas de flujo, ¿ok? Eh, el if simple, fíjense que se usan los paréntesis, ¿ok? O sea, se escribe la palabra reservada if, paréntesis, y se coloca la expresión dentro del paréntesis. Aquí está apareciendo menor o igual porque estoy utilizando un tipo de fuente que presenta el, el mayor igual en vez de dos caracteres separados como un único carácter, ok, pero esto es a título de visualización. De haberle cambiado eso, pero realmente ahorita no me recuerdo por dónde es que se le cambia. Entonces, bueno, para que sepan que si fíjense que si yo me voy a la terminal un momento y hago cat del archivo 03, fíjense que lo que les estoy diciendo es que en realidad esto como tal se escribe, fíjense, mayor o igual. Lo único es que en el tema que estoy utilizando en el Visual Studio Code se visualizan esos dos caracteres como uno solo, ¿ok? Entonces, ojo con eso, no se vayan a confundir. En este caso, bueno, la variable edad, que es de tipo entero, se le asignó el valor de 18, o sea que cuando entra a este if, cuando se evalúa la condición si edad es mayor o igual que 18, es cierta, y entonces se va a ejecutar el código que está dentro del bloque, ¿no? Fíjense que es necesario el uso de llaves.
para afinar el bloque. Ahora no recuerdo si en caso de que no se use llaves, si lo que se considera el bloque de instrucciones es la instrucción que esté inmediatamente a continuación, ¿no? Pero bueno, se los dejo para que lo investiguen. Cuando uno tiene dudas, pues es preferible colocar las llaves. Si están sobrando, bueno, pero ya uno sabe que, digamos, cuando uno lee este bloque, sabe que lo que está queriendo decir es que si se cumple esta condición, se ejecuta el bloque de instrucciones que está dentro de las llaves. En este caso, el printf, ¿ok? Existe la posibilidad de hacer el bloque if con else, ¿ok? Aquí se muestra un ejemplo. En ese caso, se evalúa esta condición. Si se cumple, se ejecuta este bloque de código y en caso contrario, o sea, que la evaluación de la condición es negativa, o sea, es falsa, se ejecuta el bloque else, ¿ok? Uno puede anidar varias secuencias para hacer preguntas, digamos, consecutivas. Hay otra instrucción en C que se llama switch, que ese no lo puse aquí, pero bueno, pueden investigar sobre el switch, que es para evitar esto, porque claro, esto a nivel de lectura pudiese ser un poco complicado, ¿no? Fíjense que hay lenguajes que manejan la cláusula else if, no es el caso de C. Fíjense que es else if, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ajá, bueno, aquí no lo he mencionado, pero estaba implícito la idea de que como estos son, fíjense que el main es una función de tipo entero, está retornando un valor de cero, ¿ok? Esto en realidad es un valor que en el caso de Linux, bueno, también en Windows es igual, está retornándolo al sistema operativo, al shell que ejecuta el programa, le está devolviendo este valor, ¿ok? Entonces con esto yo puedo manejar condiciones de que si retorna cero, toda la ejecución del programa fue normal y si retorna un valor diferente de cero es porque se produjo alguna falla, algún conflicto, ¿ok? Este, como les digo, yo estoy aquí dándoles como que unos tips rápidos, perdonen de repente lo atropellado de la exposición, pero la idea es que, bueno, ustedes sepan rápidamente de qué va el lenguaje de programación y los detalles los puedan buscar en los manuales, en los libros, en la documentación en línea, etcétera, ¿no? En esto pues no hay mucha diferencia con otros lenguajes de programación. Como les digo, C es como el abuelito de todos los lenguajes de programación. Hay muchas cosas que los lenguajes de programación han heredado de C. Entonces son similares. Bueno, con eso terminamos la parte del if. ¿Ok? Aquí a nivel de la diapositiva lo que van a conseguir, bueno, los operadores que evaluación es lógica. Está el operador de es igual. El diferente que es signo de exclamación igual. El mayor que y el menor que son, pues obviamente para comparar si algo es mayor que o menor que. Y esto es el exclusivo y este es el inclusivo, creo que mayor o igual que, menor o igual que. ¿Ok? Vamos a ver las expresiones lógicas. ¿Ok? Bueno, para no estar más saltando, vamos a verlo aquí primero en la diapositiva. Tenemos el operador de AND, que es con el doble ampersand. ¿Ok? Por ejemplo, si yo necesito construir una expresión que sea si esta condición y esta otra, entonces se utiliza el doble ampersand, ¿ok? Esto es lo que vendría siendo un AND en otros lenguajes de programación, en SQL, etcétera. La doble barra horizontal sería vertical, no, horizontal, doble barra vertical es el OR. Ya ustedes saben que el OR es cierto, tiene cortocircuito, si mal no recuerdo. Ustedes saben que lo del cortocircuito es que si la primera condición es cierta, como ya se sabe que por ser un OR toda la expresión es verdad, no se continúa la evaluación para, digamos, en términos de eficiencia. Hay otros lenguajes que no tienen cortocircuito, lo que quiere decir el cortocircuito es que evalúan toda la expresión, o sea, evalúan esto y aunque ya está, por ser esta cierta, toda la expresión es cierta, también evalúan la segunda. Entonces, cuidado porque en eso también puede generar problemas cuando uno trabaja eh, de forma muy poco ortodoxa, ¿no? Cuando uno como que trata de meter ejecución de instrucciones dentro de la propia evaluación de la condición,
Hay que tener cuidado con esas cosas de recordar que por lo menos con el AND se evalúa todo. Con el OR basta que uno sea verdadero, se detiene la ejecución de la evaluación. Y está el NOT, que sería la negación, que se hace solamente con el signo de exclamación. ¿Ok? Entonces, para preguntar si la puntuación, si digamos lo que está dentro del paréntesis en este caso no es cierto. Entonces, si la puntuación es menor que 50 se niega. Entonces, si no, la puntuación es menor que 50, lo que sería lo mismo que preguntar si la puntuación es mayor o igual que 50, ¿no? Bueno, aquí explica todo el tema en la lógica booleana y transformación de expresiones. A veces conviene aplicar eso que uno ve en lógica, que cree que no tiene sentido, pero eso de repente ayuda a aliviar una expresión compleja, logra simplificarlo, ¿ok? Bueno, pasemos al código. Este era el de lógica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de asignación de variables de tipo entero. Luego se preguntan ciertas condiciones dentro del if y dependiendo pues de eso se imprimen los resultados. Yo la verdad que no he olvidado he olvidado ejecutar los códigos, ¿no? Estos códigos los voy a poner yo disponibles en el Classroom, pues para que el que quiera descargarlos y probarlos, ejecutarlos, pues vea qué va a pasar, ¿no? Esto digamos que son ejemplos muy triviales y no creo que ganemos nada gastando tiempo ejecutándolo para ver la salida por la consola, ¿no? En cualquier caso, bueno, ahí corrí este para que vean qué es lo que se vería como resultado de la ejecución. Vamos a PowerPoint. El caso de los bucles, tenemos principalmente tres vías para hacer bucles. Está el típico del for, que es para cuando, digamos, de antemano se dispone una cantidad determinada de veces. Digo en principio porque, bueno, al final todos estos bucles se pueden transformar unos en otros, ¿no? El while, que es el mientras, entre la condición sea que se evalúe cierta, se ejecuta el bloque y ahí el do while, que es algo propio de C, que es que garantiza al menos la ejecución una vez del bloque, porque la condición no se evalúa al inicio, sino al final del bloque, ¿ok? ¿Cómo se come eso? Bueno, vamos a aquí el ejemplo del for. Fíjense que en este caso este for define la variable i, por lo general en C, se tiene por estándar, por nomenclatura, por hábito, que los contadores se nombran con las letras minúsculas I, J, K, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo ese hábito, tenemos aquí el ciclo for, paréntesis, una primera parte del ciclo for con punto y coma donde estaría la parte de inicialización. En este caso la variable i se inicializa en valor 1. Ok, como se está definiendo el ámbito de esta variable dentro del for, pues digamos que su ámbito de vida está dentro del for. ¿Ok? Se evalúa una condición que sería el segundo parámetro, fíjense que se separa con punto y coma. En este caso se pregunta si es menor que 5 y mientras esta condición sea cierta se ejecuta el bloque. ¿Ok? Generalmente suele venir una tercera parte, todas son optativas, o sea, uno no necesariamente hay que colocar las tres. Ustedes dirán, bueno, pero ay, si no pongo el incremento, bueno, porque el incremento pudiera colocarse dentro del bloque, ¿no? De repente el incremento es consecuencia de hacer una evaluación más complicada aquí dentro del bloque. Pero bueno, en principio el for, esta es su forma más trivial o su forma más natural. Fíjense que entonces, bueno, esta parte aquí, esta tercera parte del for se ejecuta al final del bloque. ¿Ok? Entonces, esto se ejecuta al inicio. Esta condición se ejecuta en cada parte de cuando se repite el bloque de instrucciones. Antes de ejecutar el bloque de instrucciones se evalúa la condición. Si la condición es cierta, se ejecuta el bloque de instrucciones y al final del bloque de instrucciones se ejecuta la, el grupo de instrucciones que esté colocado aquí en esta tercera parte, o este tercer, llamémoslo parámetro, ¿ok? Si queremos ver el for como una función. Entonces, bueno, ya todos ustedes sospecharán que comenzando en 1, menor o igual que 5 y más, esto lo que va a hacer es imprimir los números del 1 al 5, ¿ok?
Luego tenemos el while, el contador while. En este caso lo estamos usando para hacer un bucle en cuenta regresiva. Comienzo con un valor de 3. Se evalúa la condición. Como la condición es cierta, se ejecuta el bloque. Fíjense que dentro del bloque se decrementa. Este es el operador de decremento que ya hemos mencionado, el menos menos. Ok, entonces se vuelve otra vez a repetir el ciclo, se vuelve a evaluar la condición, se vuelve a repetir el bloque hasta que llegue al valor de cero. Cuando llega al valor de cero, como se va a evaluar la condición, cero no es mayor que cero, y ya sigue la instrucción siguiente, ¿no? Bueno, obviamente como en todo lenguaje de programación, hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso de que todos los bucles tengan condiciones de parada, que tengan condiciones de salida, porque si se programan mal o no se da la condición de salida en algún escenario, pues obviamente que el bucle se va a repetir bueno, infinitamente no, se va a repetir hasta que se cancele el programa, digamos, a más alto nivel, haciendo un control C o algo de eso, kill, matando al proceso que representa la ejecución del programa. Eso se verá más adelante en el sistema operativo. Eh, es como cuando en Windows entran al Task Manager y le dan kill a un proceso que está, digamos, como se dice vulgarmente, guindado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que en Linux hay formas de hacer eso. Uno puede listar los procesos que se están ejecutando, que tiene un identificador que es PID, un Process ID Number, que entonces, bueno, uno puede con la permisología, si el usuario tiene los permisos para hacer ejecución de eso, puede hacer kill, mandarle una señal a ese proceso. Ya ustedes veremos más adelante cómo enviar señales entre procesos para que el propio programa se cancele, ¿no? Obviamente a nivel de root, a nivel del kernel, el kernel tiene la potestad, pues, de matar todos los procesos que corren digamos, lanzados desde el kernel, ¿no? O sea, el kernel sería como el programa principal, que es cuando levanta el sistema, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando del foco del el tema de los bucles. Volvamos al bucle. Tenemos el bucle do while, ¿ok? Que esto lo que garantiza es que por lo menos se ejecute una vez el bloque, ¿ok? Porque fíjense que la condición se evalúa es al final del bloque. Entonces, en este caso se asigna el valor de 10 a la variable j, se imprime su valor aquí. Fíjense que se ejecuta este bloque porque, digamos, no tiene nada que ver con las condiciones ni los valores. Y luego se evalúa la condición, pero como le asigné 10 y 10 no es menor que 5, de una vez sale. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar, es que al menos se imprimió una vez esto, ¿ok? Bueno, vamos a ir correrlo rápidamente para que vean. La idea es que, bueno, se convenzan de que efectivamente lo que estoy colocando en el código es lo que se está produciendo como salida del programa, ¿no? Lo que estoy programando. Vayamos al PowerPoint, vamos al bloque 6 de funciones. Como todo lenguaje de programación que se valga o que se aprecie en sí mismo, hay formas de colocar bloques de programa separados del bloque de ejecución principal. O sea, no necesariamente hay que programar un bloque monolítico gigantesco de instrucciones, sino que se pueden encapsular en funciones o en pequeños trozos procedimentales que permitan, pues, asignarle a cada uno de esos trozos procedimentales una función específica de manera de organizar el trabajo. Concepto de módulos, ¿ok? La idea es que las funciones en C devuelven un tipo, por ejemplo, un entero, devuelven un float. Si esta palabra reservada void se usa para cuando uno quiere definir una función que como tal no devuelve un valor propiamente dicho, ¿no? Es para aquellos lenguajes de programación que manejan el paradigma de procedure y function, que hace una distinción entre ambos. Esto vendría siendo como una forma de decir que más que un function es un procedure, pero bueno, ese no es el argot de C. En realidad es que este void es como una especie de valor de retorno no definido. Entonces, eh, como les digo, se usa para cuando hay funciones que uno quiere como que resaltar que no devuelven nada, un valor
entero, float, etcétera, ¿no? Entonces usa esta void. Obviamente las funciones aceptan parámetros, 1, 2, 3, etcétera. En el caso de ese hay formas de indicarle que pueda aceptar múltiples parámetros. Creo que eso Python lo tiene similar en estructuración con respecto a C. Eso se verá más adelante y el uso de la palabra return, que es para indicar dentro de la función que el valor de retorno, ¿no? O la expresión de valor de retorno. Obviamente cuando se ejecuta el return, se sale de la ejecución de la función y se devuelve a la parte del programa donde fue invocada la función. ¿Ok? Entonces, vayamos al código, ya me perdí, está aquí, bucles, funciones. Entonces, fíjense, aquí tengo una definición de una función sumar, bien sencilla, toma dos parámetros, fíjense cómo se pasan los parámetros. En este caso, este pasa de parámetros por valor, ya después veremos más adelante que se puede pasar es la dirección. Ok, esto porque es muy sencillo de pasar porque es un número entero, que es una cantidad de bytes consecutivos en la memoria del programa, que se pasan a la pila de ejecución de la función. Pero cuando son estructuras más grandes, más pesadas, no tiene sentido pasarlos como copias, porque entonces se pierde mucho tiempo copiando la estructura, la pila de la función, etcétera. Entonces se pasan en las direcciones para que la función acceda directamente a la estructura, ¿no? Ya veremos eso, pasaje de parámetros por referencia. En este caso, bueno, sencillamente se devuelve la suma de los dos parámetros que se le pasa. Yo sé que esto está encapsulado aquí como una función. Bueno, aquí sí hay que decir que el C puro eh, es responsabilidad del programador el hacer las cosas lo suficientemente estructuradas para que esto se vea bien y digamos no sean funciones de 100, 500 líneas. O sea, uno generalmente pues trata de que las funciones tengan un propósito específico y que tengan una lectura razonable, que tengan sentido común. Uno no puede crear 10.000 funciones. O sea, ni, digamos, los dos extremos son malos. No crea funciones, tener un solo bloque monolítico es mala práctica. Y tener una gran cantidad de funciones por tenerlas tampoco es una buena práctica, ¿no? En algún punto medio, pues estaría lo que sería adecuado o lo que sería correcto, ¿no? Aquí tengo una función que no devuelve nada, como les expliqué, pues entonces se usa esta palabra void, ¿ok? En este caso, esta función lo único que hace es hacer un print unas cuantas veces de esto, ¿ok? Entonces, fíjense que la idea es que uno invoque esta función con un parámetro y entonces, bueno, imprime tantas veces como el parámetro que haya pasado esta línea de texto. Recuerden que estos son pruebas o test. Y entonces, bueno, aquí tengo mi función main, que es la parte principal del programa, que es donde una vez que se pone a ejecutar el programa, donde pasa el control, sería esto. Y entonces, bueno, aquí invoco a las funciones. Obviamente a tiempo de compilación, el compilador chequea pues que los tipos sean compatibles. Si yo estoy definiendo esta variable R, tengo que asignarle una función que devuelva un tipo de valor entero, ¿no? Entonces, bueno, a tiempo de compilación se hacen todos esos chequeos y si se incumple con alguna regla sintáctica o semántica, pues el compilador advertirá del problema o del posible problema, como un warning, como un error, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a correr el programa rápidamente. Eh, la salida. Entonces yo les aconsejaría, si es el caso de los que no han visto o no conocen nada de C, que pueden ver este código, ejecutarlo, ver la salida por la terminal y convencerse pues de qué es lo que hace para que entonces entienda cuál es el fundamento de la instrucción, ¿no? Ya manejando estos conceptos que hemos visto hasta ahora, pues ya tiene una buena base para empezar con lo que sería propiamente la programación. Esto ya lo vimos, pasamos a la siguiente, el scanf. El scanf es el equivalente, bueno, no es el equivalente, en forma análoga al printf que me permite a mí
lanzar información a la terminal, ¿ok? El scanf lo que me va a permitir es leer información del usuario que la introduzca por el teclado, ¿ok? Entonces, combinando ambas, combinando el printf con el scanf, tengo, bueno, el típico ciclo de imprimir un prompt diciéndole al usuario que haga algo, que el usuario introduzca un número, un comando, una información, el programa lo lee, lo procesa y bueno, va un ciclo hasta que le dé un comando de salida que detiene la ejecución, ¿no? Digamos que este es el programa más básico o la interacción más básica entre un programa y un usuario humano, ¿no? Entonces el scanf, como veremos ahorita, lo que permite es leer la entrada del teclado y asignar esos valores que se leen a una variable, ¿no? Entonces, bueno, existe una forma de hacerlo, que es colocando dentro del scanf, ya veremos cómo, la variable con un ampersand antecediéndolo, ¿no? Es importante recordarse eso porque uno, digamos, a veces, sobre todo cuando tiene la mala suerte de venir de otro lenguaje de programación donde no hace falta hacer este tipo de cosas, entonces, eso en C posiblemente a tiempo de compilación puede ser que advierta, pero si no es el caso, cuando se ejecuta el programa puede detenerse abruptamente, ¿ok? Ya vamos a verlo en el programa. Entonces, bueno, aquí tienen unos puntos, bueno, puse aquí crítico, pero bueno, unos puntos a tomar en cuenta cuando se usa el scanf, ¿no? Déjenme ir al programa, el scanf. Fíjense que este es un programa muy sencillo que lo que le pide al usuario es la base y la altura para calcular el área de un rectángulo. ¿Ok? Nada del otro mundo. Fíjense que entonces, bueno, tengo mi función que calcula área. Fíjense que paso float porque no voy a utilizar números enteros, sino que puedo usar números con decimales, porque por ejemplo yo puedo pasar como base 1.1, 1.2, lo mismo con la altura y me devuelve un float. ¿Ok? Es el producto de multiplicar la base por la altura, que sería lo que me da el área de un rectángulo, ¿ok? Tengo mi printf, que ya lo expliqué. Lo que hace es imprimir un menú diciendo que la opción 1 sirve para calcular el área y el 2 es para salir. Digo que selecciono una opción y entonces fíjense, inmediatamente utilizo la opción scanf para leer la opción. Estoy asumiendo que el usuario es un ser inteligente y que no va a hacer trampas al programa. Este programa es muy sencillo, obviamente que un programa que esté en producción contra un usuario real, pues tiene que hacer más validaciones porque el usuario puede inventar de poner cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, como no es el caso, sencillamente lee en la variable opción, fíjense que le estoy pasando el ampersand aquí, y fíjense que la sintaxis para leer es similar a la que se usa con el printf, ¿no? En este caso estoy diciendo el placeholder, el porcentaje de estoy indicando que voy a leer un número entero. O sea, porque voy a leer o uno o dos. Entonces, fíjense que esta sentencia no es una función que le asigne el valor que se lee a una variable. Fíjense que es una función que no devuelve un valor, sino que afecta al parámetro que se le está pasando. En este caso, al pasarle yo este ampersand, que le estoy diciendo es que estoy pasando este parámetro por referencia, lo que estoy diciendo es que va a afectar directamente a la dirección de memoria donde está esta variable definida, ¿ok? Entonces, bueno, si una vez que le asignó ese valor a la variable opción, si la opción es igual a 1, ya esto ya lo habíamos visto, se calcula le pide que ingrese la base, lee la base, fíjense que ahora lo lee con un placeholder de f, porcentaje f, que es para leer un número posiblemente con decimales, ¿ok? Se pide que ingrese la altura, se asigna una variable h, y luego se calcula el área llamando la función con parámetros b y h y se imprime el resultado por pantalla, ¿ok? En caso que seleccione la opción 2, se imprime un mensaje de salida y termina la ejecución del programa, ¿ok? Fíjense que, claro, esto debe haber estado dentro de un ciclo, más bien, un while, un for, un do while,
para que mientras que yo no diga explícitamente salir, a lo mejor se repite y me vuelve a pedir otro conjunto de valores para que yo ingrese otra base de otra altura. Entonces pudiesen ustedes proponérselo hacer como ejercicio, porque esto sencillamente es una ejecución única. O sea, pide leer una opción, calcula o sale y listo. No repite. Fíjense que esto no está haciendo uso de un bucle en el cual yo pueda, digamos, mantener la ejecución del bloque de instrucciones hasta que seleccione la opción de salir. Entonces, bueno, aquí en el video les propongo modificar este ejercicio para que sirva de que tenga un bucle. Fíjense, lo que estoy hablando es lo siguiente. Ahí se ejecuta. Entonces, si selecciono 2, sale y ya terminó. Ok, voy a volverlo a correr. Ahora, si selecciono 1, sí se va a la parte después de pedirme la base. En este caso puedo decirle 5.5. La altura puedo decirle 10. Y me da la salida que me dice que el área resultante es 55 unidades cuadradas. Claro, como yo no estoy diciendo que las unidades sean metros o kilómetros o centímetros, pues me habla de unidades como concepto general. ¿Ok? Aquí lo que hizo fue multiplicar 5.5 por 10 y le dio 55. ¿Ok? Ajá, creo que esa era la 7, que era el scanf. Sí, ese era lo último que tenía ya para terminar lo que tenía previsto para esta primera clase. ¿Ok? Y como les dije, eh, para aquellos de ustedes que al final del periodo requieran 1 o 2 puntos adicionales para pasar a una nota superior, la idea es entregar estas, llamémoslas tareas o estos ejercicios, estos retos, pues para que sea algo que se lo ganen y no sea más bien un acto de rogar, de que si saqué 84 y quiero 5, que tengo 83 y quiero 5. Entonces, bueno, este es un ejercicio bien sencillo con lo que se ha explicado hasta ahora. Es posible programarlo, ¿no? También pueden, obviamente, buscar, googlear más sobre esto. Esta es la llamada conjetura de Collatz. Muy sencillo, que es aplicar una regla, que es que yo comienzo con un número entero positivo mayor a 0. Y lo que hago es que si el número es par se divide entre 2, yo tengo un nuevo número, o si el número es impar, lo que hago es multiplicarlo por 3 y sumarle 1, yo tengo un nuevo número. Y así voy repitiendo, repitiendo, y bueno, la conjetura Collatz lo que dice es que esto siempre va a parar a 1. ¿Ok? No importa el número entero mayor a 0 de donde comience, un número X de interacciones siempre va a llegar a 1, ¿no? Entonces es una conjetura porque todavía no se ha demostrado, digamos, matemáticamente que sea cierta o que no sea cierta, ¿no? O sea, sería la demostración, ¿no? O que se cumple para todo n entero mayor que 0, o que si existe algún n para el cual no se cumple. Entonces, bueno, la idea es hacer el programa en C, que le solicite al usuario un número entero positivo, mm, validar que ese número sea mayor que 0, aplicar pues el cálculo de la secuencia de Collatz, detenerse cuando llegue a 1 y al final mostrar un resumen en donde se va a tomar se va a presentar el número total de pasos que fuera necesario para llegar al 1, el máximo valor alcanzado durante la secuencia, cuántas veces el número fue par, digamos en la evolución, y cuántas veces fue impar. Entonces eso lo pueden ver aquí en el ejemplo de salida. Fíjense, por ejemplo, ustedes preguntan, ingresa un número entero positivo, el usuario mete 7. Entonces, bueno, el programa lo que hace es toma 7, como es impar, lo multiplica por 3, le suma 1, da 22. ¿Ok? Luego este 22, como es par, se divide entre 2, se transforma en 11. Como 11 es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, da 34. Como 34 es par, se divide entre 2, da 17. Como 17 es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, da 52. Como 52 es par, se divide entre 2, da 26. Como 26 par, se divide entre 2, da 13. Como es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, da 40. De 40 pasa a 20, de 20 pasa a 10, de 10 pasa a 5. Al ser 5 impar pasa a ser 16, de luego
es par 8, par 4, par 2, par 1 y fíjense que llegó a 1. Aquí se detiene la ejecución. Entonces, bueno, esta es la secuencia que hay que imprimir, que esta sería la secuencia de collage. Y este resumen que se hace al final, lo que tienen que hacer es, mientras se está ejecutando el código, ir almacenando en ciertas variables las estadísticas o los conceptos que se están pidiendo aquí. Número total de pasos, 16, fíjense. Y del 7, para llegar al 1 hizo falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pasos. Ok, durante toda esta secuenciación, el mayor valor que se alcanzó fue el 52. Entonces aquí se está reportando mayor, valor máximo alcanzado 52. Veces que se obtuvo un número par en toda esta secuencia, bueno, se obtuvo el 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ya, 10. Vamos otra vez el 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, aquí creo que hubo un pelón. Sí, o estoy contando mal aquí, o el ejemplo lo puse mal. Aquí no debería ser 10, debería ser 11. Entonces cuenten aquí cuántas veces dio un número par. El 2 es par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, caramba, pero cada vez que cuento me da uno más. Vamos con calma. El 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí es 11, ¿ok? Creo que tengo una herramienta en PowerPoint para... Pero no la estoy viendo. ¿Por qué? Hay una herramienta para aquí escribir en la pantalla, pero no la estoy viendo en mi PowerPoint. ¿Por qué? Bueno, ya saben que es 11 y las veces que fue impar, 6. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4. Caramba, pero esto como que no pegue una aquí. 11. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, salvo que esté contando este 7. A ver, si cuento el 7 sería este es impar. 1, 2, 3, 4, 5 y el 1 que es impar 6. Bueno, pudiese ser la cuenta así, pero la de par no da por ningún lado porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, sí. Fíjense que las veces que es par impar se cuentan todo, incluido el número de origen, ¿ok? Fíjense que si yo sumo las veces que fue par 10 y 6 son 16, o sea, la suma de los par más lo impar tiene que dar el total de pasos y el total de pasos coincide con el número de elementos en la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, menos 1, ¿ok? Entonces, bueno, tengan cuidado con esto. Revisen si fue que yo lo estoy coloqué mal la información o no. ¿Ok? Bueno, entonces con esto termino la clase. Queda un primer video de 1 hora y tanto. Y este segundo video que son de 36 minutos, con lo que yo creo que la suma de ambos debe ser cercano a las 2 horas. Que bueno, que está bien, creo que va a ser un video demasiado largo y aburrido, espero que tengan la paciencia de llegar hasta aquí. Bueno, entonces subo la presentación, subo los programas al Classroom y el enlace a los videos, porque creo que no va a poder subir los videos dentro del Classroom. Déjenme ver en qué plataforma los subo que invento por ahí. ¿Ok? Bueno, feliz descanso y estamos en contacto para la próxima clase del lunes 26 de enero.